el Señor le ha dado una visión o un sentir al pastor, y es de trabajar bajo discípulos haciendo discípulos. Y ese ha sido el eslogan que hemos utilizado en el transcurso de lo que ha recorrido este año, aproximadamente casi los 3 meses, ya culminando este tercer mes, perdón. Hemos estado trabajando bajo ese eslogan. Pero hay algo que Dios ponía en mi corazón y yo me hacía la siguiente pregunta, porque muchas veces yo mismo pasé por esas circunstancias. Siempre hemos escuchado, y aquellas personas que tienen más de un año asistiendo a la iglesia o algún tiempo, hemos escuchado que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Hemos escuchado que Dios quiere utilizarnos, que quiere utilizar nuestra familia. Hemos escuchado en muchas oportunidades que Dios quiere que nosotros también podamos hacer discípulos. Pero cuando escuchamos esto, muchas veces decimos amén, lo creo. Pero la realidad muchas veces es otra. La realidad, cuando vemos este tipo de palabras o promesas, muchas veces es otra. Y nos preguntamos muchas veces, ¿será que es cierto? ¿Será que Dios va a poder utilizarme a mí siendo yo como soy? ¿Será que yo voy a poder ayudar a otras personas si no puedo con mi propia vida? ¿Será que yo voy a poder ministrar o hacer discípulos cuando yo ni siquiera soy discípulo? Es la realidad que muchas veces nosotros como creyentes vivimos. Y constantemente se da palabra, vamos, anímate, Dios te va a usar, Dios tiene algo para ti, pero estamos dentro de la iglesia y lo creemos, pero al salir de la congregación nos toca enfrentarnos con la realidad, nos toca enfrentarnos con lo que en verdad tenemos a nuestro alrededor, nos toca enfrentarnos quizás con los fracasos que tenemos. Nos toca enfrentarnos quizás con los divorcios o el divorcio que marcó nuestra vida. Nos toca enfrentarnos muchas veces con nuestros hijos rebeldes, con nuestro matrimonio imperfecto. Nos toca enfrentarnos quizás con un esposo que sale todas las noches a consumir alcohol. Nos toca enfrentarnos quizás con el pecado que nos ha agobiado por tanto tiempo. Y son cosas que por mucho tiempo nos han estancado, nos han paralizado y no nos han dejado avanzar como creyentes. Pero, ¿saben? Tengo una hermosa historia de una mujer en la Biblia, que esta historia de verdad Dios me ministró mucho a través de ella. Y el domingo pasado, mientras estábamos en la alabanza, Dios traía y refrescaba esta historia a mi mente. Y dije, esta va a ser la historia que voy a utilizar para predicar. Y quiero que vamos rápidamente al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que él fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí estaba observando y veía mover sus labios, pero como no veía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó, abandona el vino. Oh Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias porque
tu espíritu sea movido de una manera muy especial en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que en este día la palabra que va a ser expuesta a Dios pueda tocar nuestro corazón, ministrar nuestro espíritu y levantar, Señor, ese ánimo, levantar nuestro ser, que podamos ser fortalecidos por medio de tu palabra, Señor, y que podamos discernir, Señor, qué es lo que tú tienes con nosotros en este tiempo, Señor. Queremos darte gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Le he puesto como título a este mensaje, gente rota. ¿Quiénes en algún momento de su vida estuvieron rotos? Creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por un momento difícil, un momento de dolor, un momento de angustia. Y es lo que nosotros como cristianos y como creyentes diariamente o anualmente enfrentamos. Y cuando nos exponemos a la gente que no es cristiana, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces ellos esperan de nosotros perfección. Ellos esperan de nosotros que no nos equivoquemos. Ellos esperan de nosotros que si nosotros cometemos algún error, ay, pero ese es el cristiano. Recibimos acusaciones y tantas cosas. Y la realidad es que nosotros somos tan humanos como la gente que no es cristiana. A veces los cristianos suelen cometer peores errores que la gente que no es cristiana. Es la realidad que nos abraza y es la realidad que enfrentamos constantemente como creyentes delante del Señor. Y enfrente a esta realidad nos toca enfrentar también los desafíos que tenemos que realizar como cristianos al creer en Dios, al querer guardarnos, pero eso no nos hace menos humanos. De hecho, parece que nuestros errores se ven más que lo de los demás. Y así como muchas veces nosotros delante de Dios venimos totalmente rotos. No sé si ustedes en algún momento lograron leer la historia de esta mujer, Ana. ¿Alguien la leyó alguna vez? Es una historia fascinante. Esta historia viene en el tiempo en el cual el pueblo de Israel no tenía reyes. Y dice el libro de Jueces que la gente hacía lo que quería. La gente hacía lo que quería y no había ley, no había restricción alguna. La gente andaba sin rey. Y el pueblo de Israel era regido por personas que se les denominaba jueces. Estos jueces eran los encargados de dirigir espiritualmente al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel comenzó a pedir rey. Y bajo este contexto aparece la historia de esta mujer llamada Ana, su esposo llamado Elcana y una segunda esposa que tenía este hombre llamada Penina. Este hombre tenía dos esposas y yo me pregunto, a veces es complicado tener una sola, imagínense dos. Difícil la situación. Y en medio de este entorno, quiero decirles que no es que Dios aprobaba tener dos esposas. Como les dije, la gente hacía lo que quería. Había un deterioro espiritual muy fuerte, muy fuerte. Sin embargo, en medio del deterioro espiritual, esta gente intentaba constantemente acercarse a Dios por medio de los sacrificios que anualmente ofrecían en el tabernáculo. Y cuenta la historia de Ana, que Ana era totalmente estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, la otra mujer que tenía Elcana, sí podía tener hijos. Prácticamente cada vez que Elcana se acostaba con ella, la mujer quedaba embarazada. Y para la cultura de ese entonces, el que una mujer no pudiera tener hijos era muy humillante y muy denigrante. Y esta mujer sufría amargamente a causa de no poder tener hijos. Era totalmente estéril. Y dice la historia que Elcana dirigía a sus dos mujeres y a sus hijos anualmente para presentar sacrificio a Jehová. Y en medio del tabernáculo habían dos sacerdotes que eran los hijos de Elí, hombres perversos también, como lo señala la Escritura. Entonces, imagínense lo perverso o el deterioro espiritual que había, que hasta los sacerdotes estaban totalmente involucrados en pecado.
y eran sacerdotes del tabernáculo. Había un deterioro muy fuerte y a causa de este deterioro, este hombre también tiene 2 mujeres. Sigue la historia y dice que en una oportunidad ellos van al templo, luego de presentar sacrificio, el hombre daba una parte a una de sus mujeres del sacrificio que presentaban y la otra parte se la daba a Ana. Y dice la escritura que él amaba a Ana aunque no podía darle hijos. Él la amaba fuertemente. Dice la Biblia que en una oportunidad Ana no quería comer y era a causa de la angustia que tenía, porque Penina constantemente se burlaba y la humillaba por el hecho de no poder tener hijos. Se burlaba y se reía. Le decía estéril, le decía tantas cosas que la humillaban y bajaban su autoestima. Y en una oportunidad, luego de presentar el sacrificio, ella no quiso comer. Y él le dijo, ¿por qué no quieres comer? ¿No te soy yo mejor que todos los hijos que pudieras darme? Me tienes a mí, le dijo él. Y ella, con plena convicción de lo que este hombre le estaba hablando, decidió hacer algo que cambió el rumbo de su historia. Y no solamente de su historia, cambió el rumbo de la nación de Israel. ¿Saben qué hizo esta mujer? Decidió ir al templo. Decidió ir al templo a orar al Señor. Y es aquí cuando entra la oración que les acabo de leer. Estaba Ana orando amargamente delante de la presencia del Señor, gimiendo delante de su presencia. Yo no sé quiénes han venido con esa intención en esta mañana, a gemir delante del Padre, a orar, a clamar delante de Dios. Y allí estaba esta mujer orando, gimiendo delante de Dios, cuando el sacerdote Elí la ve y la confunde. Piensa que estaba embriagada porque su oración no se entendía. Imagínense la amargura con la cual esta mujer estaba orando. Cuando esta mujer le explica a Elí lo que estaba aconteciendo, que ella estaba simplemente orando, Elí le da una palabra y le dice: el Señor haga conforme a la petición de tu corazón. Y al día siguiente dice la Biblia que Ana quedó embarazada. Vino la respuesta de Dios. ¿Quiénes creen que Dios responde? ¿Quiénes creen que Dios responde? ¿Sabe? Ana representa, quiero tocar 2 puntos básicos en esta mañana. La representación de Ana es el punto número 1 y el punto número 2 es la respuesta que Dios le trae a Ana. Y Ana representa a una generación quebrada. Ana representa a una generación rota. Ana representa a aquel hombre o aquella mujer marcada por la pérdida de un ser querido. Representa a aquel hombre o aquella mujer marcada por un divorcio. Representa a aquel hombre o aquella mujer marcados a causa del pecado, por algo que no los pueden dejar avanzar. Representa a aquel hombre que ha atravesado uno y otro fracaso. Ana representa muchas veces ese líder frustrado porque se esfuerza para que su GPO tenga gente y no consigue. Ana representa esa esterilidad que ha marcado nuestra vida a través de nuestros problemas, a través de nuestros obstáculos, a través de cada uno de nuestros sufrimientos. Ana representa muchas veces una maldición que nos ha tenido atados por mucho tiempo. Pero yo quiero que en esta mañana usted levante su mano y diga: es tiempo de victoria. Es tiempo de renunciar. Yo renuncio, dígale al Señor, a toda esterilidad. Yo renuncio a todo lo que me opaca, a todo lo que se opone. Vamos, dígale al Señor que en esta mañana todo fracaso se acabe en su vida. Que todo fracaso, que toda angustia, que todo problema, que toda adversidad, que aquello que le ha tenido estancado, aquello que te marcó, en este momento lo haces a un lado. Aquello que impide que tu familia no avance, en este momento es roto en el nombre de Jesús. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de caminar en pos de lo que Dios quiere. Es tiempo de sanar heridas. Es tiempo de perdonar, mi querido, mi querida. Es tiempo de aceptar la voluntad y el propósito de Dios.
Es tiempo de comprender lo que el Señor quiere hacer en tu vida y que el proceso que hizo pasarte fue simplemente para catapultarte a algo mejor, para llevarte a donde Él quiere usarte. Y allí estaba Ana, sufriendo en medio de la angustia, en medio del dolor. Y hay 3 cosas importantes que hizo Ana. Una, decidió acercarse al Señor. 2, hizo caso omiso a la voz de Penina. Y 3, decidió cumplir lo que le prometió al Señor. En medio de la angustia, en medio del sufrimiento, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Venir ante papá. Venir a aquel que puede comprender tu dolor. No hay nadie que pueda comprender tu dolor, tu angustia, como el Señor. ¿Sabe qué pensó Elí cuando vio a Ana sufrir? Está borracha, está embriagada. La gente no va a entender el proceso por el cual estás pasando. La gente no va a entender el sufrimiento por el cual has vivido. Pero hay uno que cada lágrima que has derramado no ha dejado que caiga en tierra, porque ha estado cuidando de ti, ha estado velando por ti. Y en medio de eso Ana toma una decisión, y esa decisión es determinante: acercarse a la presencia de Dios, humillarse delante de Dios y reconocer. Y dice la Biblia que Ana hizo voto. ¿Saben qué es un voto? No es un pacto. Hizo un compromiso, una promesa delante de Dios. Nosotros como seres, como personas, no podemos hacer pacto delante de Dios. Si a ustedes en algún momento le quieren decir, pacte con el Señor, repréndale. Está errado. Nosotros como personas no podemos hacer pacto. El pacto siempre viene de la parte mayor a la parte menor. Pero sí podemos hacer compromisos. Sí podemos hacer una promesa delante de Dios. Y esto fue lo que hizo Ana. Ana hizo una promesa y dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti y lo voy a dedicar para ti. Y él te servirá en el tabernáculo y será de bendición para otras generaciones. Ana representa esa generación que ha sufrido, que ha sido rota a causa de cada una de las circunstancias de la vida, a causa de quizás las heridas, la soledad, a causa quizás del engaño, a causa quizás de tantas cosas que como creyentes podemos vivir. Y en esta mañana, no sé quiénes en algún momento han hecho ese voto, esa promesa delante de Dios, que le han dicho al Señor: Señor, si tú me das tal cosa, yo te voy a servir. Señor, si tú permites que suceda tal cosa, yo te voy a servir. Y ponemos muchas veces condiciones a Dios para servirle. Y aún sin embargo, en medio de la bondad de Dios, Él permite que sucedan las cosas y nosotros en nuestra infidelidad no le somos fieles a Dios. Y hoy el Señor quiere traer a nuestros recuerdos esas promesas que le hicimos al Señor. Señor, si tú me sanas, yo te prometo servirte. Si tú traes a mi hijo a tus pies, yo prometo servirte. Señor, si tú permites que yo tenga esa casa, yo prometo hacer tal cosa. Y a veces hacemos cualquier promesa al Señor y no nos damos cuenta la magnitud de ella. Y sabe, Ana tuvo muchas tentaciones para que la promesa que le hizo al Señor no se cumpliera. Uno era que Elí era viejo. ¿Cómo iba a dejar a un niño pequeño con un viejo? Y otro, pudiéramos decir, Elí no tenía moral para criar otro hijo. Sus hijos eran un desastre. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Ana decidió
ser fiel a la promesa que le hizo al Señor. Y consagró a Samuel en el templo y cumplió su promesa. A veces nosotros le prometemos cosas a Dios y le decimos: Señor, pero no puedo porque voy a quedar mal, porque no voy a salir bien. No puedo, Señor, no puedo. Muchas veces le ponemos obstáculos y excusas al Señor para cumplir lo que le prometemos o lo que una vez dijimos que íbamos a hacer. Pero el Señor no quiere escuchar excusas. Recuerdo en una oportunidad cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, yo no tenía para pagar la mensualidad y yo tenía una moto y decidí comenzar a trabajar de mototaxi en mis tiempos libres para pagar la mensualidad. Y aún así no me daba, no podía pagar la mensualidad, me forzaba mucho. Y recuerdo que en una noche estaba orando llegué un domingo ahí al Instituto Bíblico y había un cuarto de oración y estaba allí orando porque mi mamá me había dado el dinero que tenía para la comida de la semana, para que yo me fuera, era 3 horas aproximadamente. Y yo salí mal y llegué al Instituto Bíblico llorando. Y yo esa noche le dije al Señor: Señor, yo voy a hacer lo que sea, pero no permitas que yo pase nuevamente por esto. Y le dije: todo lo que yo haga en mi primera, no sé si fueron las 3 primeras vueltas que hiciera en mi moto, eso yo lo voy a separar aparte de mi diezmo. Aparte de mi diezmo yo voy a separar eso y lo voy a dar para ti. Estaba llorando mucho y ahí fue algo muy denso porque llegó otra persona y Dios le puso un sentir de lo que yo estaba pasando y bueno, Dios me dio palabra e hice eso. Y saben, a veces yo necesitaba lo que yo hacía en las primeras carreras, cuando los fines de semana cuando iba al pueblo, yo necesitaba ese dinero, pero decidí hacer algo. Lo que prometí lo cumplí y me iba al instituto solamente con el pasaje y en la semana Dios comenzaba a proveer. Llegaba gente y me daba dinero. Julio, Dios me puso en mi corazón, me daba dinero. De cualquier forma, Dios permitió que yo terminara mis 5 años en el Instituto Bíblico y yo no quedé con deuda. Cuando me estaba forzando muchísimo. Y yo tuve compañeros que salieron y debían 4 o 5 meses y yo salí sin ninguna deuda. Y fue gracias a la fidelidad de Dios. Decidí cumplir lo que le prometí a Dios. Decidí serle fiel a lo que le prometí. Y les voy a ser sincero, a veces yo no hacía lo suficientemente dinero para poder ni siquiera el pasaje. Pero lo que yo agarraba, el domingo lo daba. Y el Señor en la tarde o en cualquier momento me conseguía el pasaje, conseguía todo. Simplemente Dios estaba probando mi corazón. Yo entendí que simplemente Dios estaba probando qué tan fiel estaba yo dispuesto a ser. Y ahora, ¿qué tan fiel estás tú dispuesto a ser con respecto a lo que tú le prometiste a Dios? ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué le dijiste? Creo que de alguna u otra manera la mayoría de los que estamos acá en algún momento le hemos dicho a Dios: Señor, si tú me das esto, yo hago lo otro. Ahora, ¿será que estás dispuesto a darlo? ¿Será que estás dispuesto? Ana, ¿saben qué? El tesoro más hermoso que Dios le dio a Ana fue su hijo. Y dice la Biblia que Ana esperó que él fuera destetado y fue a presentar sacrificio. Y el día que fue a presentar sacrificio, lo presentó delante de Elí y le dijo: este niño ha sido consagrado a Jehová y se va a quedar en el templo a servir. Y dice la Biblia que Samuel crecía y servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Yo no sé si estás dispuesto a cumplir lo que le prometiste a Dios, pero déjame decirte que Dios siempre va a estar dispuesto a cumplir lo que Él te prometió, porque Él nunca miente. Y si Él dijo que iba a hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Si Él dijo que te va a sacar de donde estás, Él te va a sacar. Si Él dijo que te vas a levantar, te vas a levantar.
Y si Él dijo que te iba a usar, Él te va a usar. Pero es tiempo que te muevas a su presencia, que vengas delante de su trono. Y es allí cuando viene la respuesta de lo que Dios trae para Ana. Les hago nuevamente la pregunta: ¿quiénes creen que Dios responde? ¿Creen que Dios responde? ¿Será que Dios está atento a nuestra oración? ¿Será que Dios está atento a nuestra súplica, a nuestro quebranto, a nuestro sufrimiento? Pero ¿será que si Dios responde, porque yo siento que cuando oro, mi oración no puede ni siquiera pasar el techo? ¿Por qué será que cada vez que yo intento orar, ni siquiera logro concentrarme? ¿Por qué será que si es verdad que Dios responde, por tanto tiempo yo he orado y le he pedido al Señor y no he visto su respuesta? ¿Cuánto tiempo tienes orándole al Señor? ¿Cuánto tiempo tienes clamando? ¿Sabe? Hay una persona, no sé quién es, no sé si es hombre o mujer, pero domingo a domingo esta persona deja una hojita con su petición de oración. Tendrá más de un año, no sé cuánto tiempo tiene dejando su hojita allí. Y siempre ora por personas, siempre pide oración por personas. Y yo no sé si esta persona está viendo la respuesta o está viendo el obrar de Dios. Pero sabe, he visto la persistencia de esta persona. Domingo a domingo tiene la misma oración. Quizás una que otra persona, pero hay 3 o 4 personas que siempre están en su oración. Y es la persistencia, la persistencia. En el 2016 aproximadamente, ¿sabe? Como respuesta a que Dios responde a su tiempo. En el 2016 yo estaba por salir de Venezuela, iba a Perú y en ese tiempo yo estaba terminando mi tesis de misiones y pasó algo. Mi papá tuvo un accidente. Mi papá hace 20 años atrás aproximadamente, él había sido cristiano. Y yo llegué aproximadamente en el 2008 al Evangelio. Y desde que yo llegué comencé a orar para que mi familia creyera. Pasaron 7 años aproximadamente y yo no veía respuesta a eso. Y yo decía: Señor, me voy a ir del país y no voy a ver a mi familia rendirse a tus pies. Me voy a ir del país y no voy a ver a mi padre rendido a tus pies. Mi padre es músico, él toca violín y todos los fines de semana él tenía su banda y se iban a tocar en cualquier lugar fijo, sí o sí, todos los fines de semana él tenía donde tocar y consumían alcohol y todo eso. Y yo veía muy difícil que mi papá saliera de esa vida, se lo juro. Yo veía muy complicado. ¿Y saben qué hizo el Señor? Antes que yo saliera, mi papá tuvo un accidente donde los 2 brazos con los que él tocaba se los partió y se los dañó. Y esa fue la forma en la cual mi papá pudo nuevamente volver a los caminos del Señor. De la manera quizás más drástica, más dura, pero luego de 7 años comencé a ver respuesta del Señor. Luego comenzaron mis hermanos y sigo orando y poco a poco mi familia ha ido llegando. Pero ¿sabe un secreto? ¿Cuál es el secreto? La perseverancia. La perseverancia. Dios no va a responder tu oración a tu tiempo ni cuando tú decidas. Él conoce el tiempo perfecto. Él conoce cuándo va a responder. No es cuando tú has dicho que va a responder. Y hay algo que yo entendí, ¿sabe? En este tiempo que me ha tocado quizás humillarme delante de Dios. Y más de una vez derramar mis lágrimas delante de Él. ¿Sabe? Hay algo que a Dios le gusta. Y es ver a su creación rendida delante de Él. Hay algo de lo cual Dios se agrada. Y dice la Biblia que un corazón entristecido y humillado Dios nunca va a rechazar. Un corazón lleno de angustia, lleno de dolor que viene delante de Él, Dios nunca va a rechazar ese corazón. Un corazón lleno de dolor que pueda venir delante de su presencia, Dios nunca va a rechazar. Su oído siempre va a estar atento.
Atento está mi oído a quienes me buscan, dice Dios. Si de mañana me buscares, si de tarde, de noche te acercares. Hay un llamado del Señor a la iglesia en este tiempo. ¿Saben cuál es? Humillación, rendirnos delante de Él. Queremos comenzar a ver respuesta. ¿Sabe? Tengamos intimidad. Presentémonos, oremos delante del Señor. La oración atrae la intimidad. La intimidad atrae el acercamiento, el conocimiento a Dios. Y el conocimiento a Dios, ¿sabe qué atrae? La respuesta. Porque comenzamos a entender la manera en la cual Dios responde. Porque no siempre Dios va a responder de la manera en la que esperamos o la manera en la que queremos. Muchas veces la respuesta de Dios es un no. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, hay gente que está esperando que Dios le responda algo que ya está escrito en la Biblia. Dios no te va a responder algo que ya dejó escrito. Señor, ¿será que yo me puedo casar con esta persona que no es cristiana? ¿Qué dice la Biblia? No unáis a yugos desiguales. Señor, ¿será que yo puedo tener este trabajo? ¿Será que ese trabajo honra a Dios? No, en ese trabajo tengo ganancias desilícitas. Lo que ya está escrito en la Biblia, Dios no te lo va a responder. A pesar de que llores, de que gimas, ya está escrito en la Biblia y ya tú sabes la respuesta. Pero hay cosas que Dios sí trae respuestas. Hay cosas en las cuales Dios sí trae descanso. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de cualquier sufrimiento que nosotros podamos estar pasando. Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué estás esperando para clamar? ¿Qué estás esperando para acercarte a Dios? ¿Sabes? Yo sí creo fielmente que el propósito de Dios es usarte y que a través de Él muchos puedan conocerte. Pero tienes que dar un paso. Y es el paso que dio Ana. Acércate a Dios. ¿Qué es lo que te impide? El pecado. ¿Qué es lo que está impidiendo que te acerques, que cumplas el propósito de Dios? ¿Qué es lo que te ha hecho estar estéril por tanto tiempo? ¿Qué es lo que ha hecho que no avances? ¿Qué es lo que ha hecho que tu fe mengue, que tu fe se opaque? ¿Qué es lo que ha hecho que sufras, que estés en medio del sufrimiento? ¿Será un obstáculo o será algo que Dios no pueda derribar? ¿Será algo que Dios no puede sanar? Vamos, yo te invito a que puedas presentarlo delante de Dios. Yo te invito en esta mañana a que sea cual sea la circunstancia, puedas presentarlo delante de Dios. Y así como a Ana, puedas recibir la respuesta a su tiempo. Porque ¿sabes algo? Dios no se adelanta ni se atrasa. Él siempre llega en el momento específico, en el momento oportuno. Allí cuando ya sentimos que no podemos, allí llega Dios. Pero nunca nos va a dejar caer. Nunca nos va a dejar caer. Quizás yo no sé cuál es la oración, o yo no sé cuál es el quebranto de tu corazón en esta mañana. Yo no puedo comprender quizás la oración que has estado haciendo por mucho tiempo y no has recibido. Yo no puedo quizás comprender el dolor que has pasado al perder un ser querido, o no puedo comprender el dolor que has pasado luego de atravesar un divorcio. No puedo comprender el dolor que has pasado luego de que alguien te hiera. Pero alguien que sí conoce y en esta mañana está esperando por ti. Hay alguien que sí te conoce. Hay alguien que sí sabe tu angustia y en esta mañana está esperando por ti. Y saben, Dios quiere que seamos gente de altar. Dios quiere que esta iglesia sea gente de altar. Gente sensible a su presencia. Gente sensible a lo que Él quiere hacer en medio de cada una de nuestras vidas. Y como Dios quiere que seamos gente de altar, ¿qué es ser gente de altar? Gente que siempre está en la presencia del Señor.
Gente que cuando tiene algún problema, alguna dificultad, lo primero que hacen es ir a la presencia de Dios. Dios quiere que seamos ese tipo de creyentes. Ya Dios no quiere un tipo de creyentes que solamente domingo oremos. Ya Dios no quiere un tipo de creyente que solamente los fines de semana, cuando estamos en la iglesia, nos acercamos delante de Él. Él quiere acercarse a nosotros y que tengamos una relación estrecha. Él quiere mostrarse a nosotros y que podamos conocerle. Yo no sé si tú quieres conocerle a Dios en esta mañana, pero yo quiero invitarle a aquellas personas que quieren conocerle a Dios, que puedan pasar al altar. Yo quiero invitarle a aquellas personas que han estado pasando por un quebranto, por una aflicción, aquellas personas que han dicho: celebración, celebración, por ti, celebración, celebración.